En medio de un bosque impenetrable, la oscuridad se espesó sobre las antiguas ruinas. El silencio de este lugar era interrumpido únicamente por pasos seguros en los enormes escalones y el chasquido de las garras sobre las losas de piedra. A la entrada de las ruinas se encontraron dos personas, un monstruo feroz de ojos rojos y un joven de cabello oscuro. Al día siguiente, Shannon estaba practicando su magia en la sala de entrenamiento de la Academia Obelisco. A su vez, el joven creó un círculo mágico y lanzó un hechizo de permafrost. Una sensación de algo irreal y opresivo cubría todo el espacio frente a él. La imagen de la diosa Igba apareció sobre su cabeza, y una corriente de frío poder mágico se precipitó hacia el monstruo, congelándolo instantáneamente en un bloque de hielo. Después de unos momentos, la oscuridad desapareció de las ruinas y el joven de cabello oscuro respiró aliviado. En la metrópoli principal, la prestigiosa familia Hanner ocupaba con razón los puestos más altos de los grandes magos. En un instante, llenando su cuerpo con su madre para fortalecer su cuerpo, Jin cerró la distancia entre ellos, balanceando su puño. El niño era conocido como un genio en su generación, muy por encima incluso de sus hermanos mayores. Así que Shannon estaba llena de esperanza y confianza en un futuro maravilloso. Pero 2 años después de ingresar a la academia, todo no resultó como estaba planeado. Comenzó la siguiente prueba práctica y el profesor llamó a los estudiantes de la lista. El primero en ser llamado fue Benjamin Samard. El profesor le aconsejó al estudiante que no se pusiera nervioso y que hiciera todo a su propio ritmo, a lo que éste respondió que de todas formas no podía hacerlo peor que Shannon Hanner, así que no había necesidad de que se pusiera nervioso. Desgraciadamente, esto era cierto. Después de todo, a pesar de todo su genio y fuerza, Shannon no podía usar magia interactiva. Se liberaron animales interactivos mágicos en el campo de puntuación. Benjamin Samard, utilizando un panel mágico, pudo convocar una protuberancia de llama en cuestión de segundos y destruir a las bestias. Y en su forma actual, Shannon nunca podría ganar los Juegos Olímpicos y él mismo debería saberlo. Pero todo ocurrió muy lentamente y los animales atacaron antes de que ocurriera nada. El chico perdió y no pasó la prueba. Sentimientos de dolor y resentimiento se acumularon en oleadas. El día que quedó claro que Shannon no era compatible con la magia interactiva moderna, su padre dejó de creer en él, e incluso envió pastillas que destruyen el círculo mágico en el corazón. Pero el chico se negó a aceptarlos y decidió seguir el camino de los magos tradicionales, a pesar de que prácticamente no quedaba información sobre los métodos de enseñanza, y eso solo estaba en el papel. Después de un día de escuela, Shannon regresó cansado y exhausto a su habitación, la mayor parte de la cual estaba llena de montañas de libros. De repente, su atención se dirigió a un grimorio que había sobre la mesa, que definitivamente no estaba en su colección antes. El libro estaba encuadernado en cuero y parecía bastante desgastado. Tomando el libro en sus manos y abriéndolo, el tipo vio que estaba escrito a mano con una letra bastante torpe. El autor del libro fue Ravel Weidner, uno de los más grandes magos del pasado y el fundador del imperio mágico Weidner. El niño recordó que cuando era niño se encontraba con ese nombre en sus memorias. De repente, el grimorio comenzó a brillar en sus manos. El libro se le resbaló de las palmas de las manos al suelo y las páginas empezaron a pasar solas. En ese momento, una voz sonó en su cabeza, transmitiendo los pensamientos de Ravel Weidner sobre la magia y una advertencia de que el libro solo se abriría para alguien que se pareciera al autor del libro. El contenido de la historia se convirtió en un nuevo punto de partida en la vida del joven Hanner. Al día siguiente, Shannon desayunó sola en la cafetería de la escuela, como siempre. En ese momento una voz masculina lo llamó. El hombre que gritó se llamaba Jean Souvel. A pesar de su apariencia frívola, el niño era considerado uno de los mejores hechiceros de la academia, y el único a quien Shannon podía llamar amigo aquí. El chico se sentó a su lado en la mesa y empezaron a hablar. Jean volvió a recordarle a su amigo que si lo estaban molestando o algo lo incomodaba, no debía permanecer callado, sino asegurarse de contarle todo. Entonces, Shannon decidió compartir con su amigo el extraño libro que apareció de la nada. Al abrir la puerta, el hombre dejó entrar al niño, pero lo que allí había golpeado al joven mago hasta lo más profundo de su alma. Más tarde esa noche, Jean fue a la habitación de Shannon para ver el libro con sus propios ojos, pero por más que el chico lo intentó, no pudo abrirlo. Las páginas parecían estar pegadas entre sí,
Habiéndose asegurado de que el libro realmente no era del agrado de Jean, le aconsejó no correr ningún riesgo y simplemente sacar todos los pensamientos sobre él de su cabeza. Suponiendo que se trataba simplemente de una broma malvada de alguien, el tipo regresó a su habitación. Y Shannon volvió a tomar el libro y tranquilamente comenzó a pasar las páginas. De repente descubrió que el libro, que anteriormente solo tenía llenas las primeras páginas, ahora tenía escrito en otra página. La voz se volvió audible y dijo que usar el círculo de maná en el corazón, aunque era un método natural, era solo para gente común. Esto desconcertó al hombre y le hizo pensar que el método tradicional podría no ser del todo correcto. El libro brilló aún más y quedó suspendido en el aire. Y la voz declaró que si el niño quería convertirse en discípulo de Ravel y heredar su voluntad y conocimiento, primero debía destruir el círculo existente en su corazón y crearlo de nuevo en su cabeza. Después de eso, el libro se cerró y cayó al suelo, y el chico se quedó paralizado de miedo, intentando comprender todo lo que se decía. Se aceptaba generalmente que el maná, la fuente de la magia, era destructivo para el cerebro y su entrada en él podía provocar trastornos mentales e incluso la muerte. Desde fuera, estas exigencias parecían claramente un llamado al suicidio. Sin llegar a ninguna conclusión concreta, el chico decidió irse a la cama. Al día siguiente, Shannon decidió mostrarle el libro al profesor de la academia y pedirle que revisara si tenía alguna maldición o rareza. El profesor no pudo abrir el libro, pero lo revisó de todos modos. Después de asegurarse de que no había maldiciones y que para él solo era un libro, le devolvió el volumen al chico y le dijo que no perdiera el tiempo en tonterías, sino que pusiera más esfuerzo en la práctica. Fue allí, entre los estantes con tantos libros diferentes, donde la atención de Shannon se vio atraída por un lomo de libro inusual. Ya sentado en su habitación por la noche, trató de reunir valor. Shannon sacó las mismas píldoras que su padre había enviado para destruir el círculo de maná. El miedo y la renuencia a renunciar a la magia consumieron todos sus pensamientos y sus manos temblaron. Armándose de valor, Shannon se tragó las pastillas. Cuando le permitieron tomar el libro, Shannon abrió lentamente las páginas, casi gritando de alegría. Después de todo, lo primero que vio fue la familiar mala letra. Entonces comenzó a formar un nuevo círculo en su cerebro, y tan pronto como el maná se vertió en su cabeza, el dolor explotó con una fuerza aún mayor. Y entonces hubo una sensación como si el tipo hubiera muerto y estuviera flotando en gravedad cero, y a su alrededor se escucharon las voces de los espíritus del maná, y la voz de Ravel lo llamó estudiante. Cuando Shannon se despertó por la mañana, tendido en el suelo, se dio cuenta de que todavía estaba vivo. Al mirar el libro, el hombre vio que habían aparecido símbolos en las páginas en blanco. La voz del mago que le hablaba apareció nuevamente en su cabeza. El mago dijo que el libro se llamaba Idrid y que ayudaría al niño a convertirse en un gran mago. Que toda la sabiduría acumulada, todo su conocimiento contenido en estas páginas, ahora pertenece a Shannon como su discípulo directo. En ese momento, lágrimas de alivio brotaron de sus ojos y el niño estalló en lágrimas. Sentada en la conferencia, Shannon escuchaba al profesor con media oreja, inmersa en las notas abiertas del libro, aprendiendo más y más cosas nuevas e interesantes con cada página, incluyendo el hecho de que el maná tiene su propia voluntad y para la mayoría de las personas en cuyo cerebro entró, ocurrió un conflicto de dos conciencias, lo que llevó a consecuencias negativas. Pero el cerebro de Shannon no estaba sujeto a la voluntad del maná, y por lo tanto era resistente a la magia interactiva, que se activaba a través del chip incrustado en el cerebro. En ese momento, el profesor anunció a la clase que pronto habría un examen parcial y que las reglas para tomarlo habían cambiado. Mirando a Shannon con una sonrisa, el profesor anunció que a partir de ahora, cualquiera que no aprobara el examen sería expulsado, y que esta oferta vino directamente de la casa Hanner. Más tarde esa noche, Shannon fue a la ciudad para alquilar un campo de entrenamiento de simulación. Esta fue la mejor manera de comprender prácticamente todo lo que el libro tenía para ofrecer. Habiendo pagado una hora y teniendo el local a su disposición, el chico comenzó su entrenamiento, llamando a 10 lobos a la vez. Para aprobar el examen parcial en la academia era necesario 12 minutos y 32 segundos. Para empezar, Shannon decidió dominar su nuevo círculo de maná, llamado el Círculo del Infinito, y atacó a los lobos con el elemento agua. Al escuchar las palabras de la muchacha, usted miró alrededor de la habitación y notó con sorpresa que era bastante modesta para una biblioteca en el sentido habitual de la palabra.
Gracias al círculo infinito, Shannon pudo liberar un poder increíble que había estado latente dentro de él hasta ahora. Semejante poder parecía asombroso e incomprensible, pero lo más asombroso fue darse cuenta de que este era solo el primer círculo de la magia de Weidner. Y cuanto mayor y más elevado fuera el nivel de conocimiento de la magia, más fuerte podía llegar a ser Shannon. Después de una hora, el joven terminó el entrenamiento y regresó a la academia. Antes, la recepcionista reconoció al tercer hijo de la familia Hanner y sintió curiosidad por saber qué resultado había podido mostrar en el entrenamiento. El resultado le sorprendió, porque fueron 6 minutos y 37 segundos, básicamente el nivel de las competiciones internacionales. Al darse cuenta de que aquello sonaba increíble, la muchacha no explicó nada más, sino que, activando su magia, lo dirigió hacia las estanterías. El círculo del infinito no fue fácil de dominar para Shannon. Lo que se daba en el libro era muy diferente de los conceptos básicos que el chico había estudiado previamente, y las descripciones eran más bien vagas e intuitivas. Según las enseñanzas de la magia, existe un cierto muro de la iluminación, y cada mago lo enfrenta al menos una vez, dándose cuenta del límite de su maná. Para aumentar su límite, un mago debe concentrarse en bombear maná por todo su cuerpo. Esto fue lo que Shannon decidió hacer primero, sin siquiera darse cuenta de que habían pasado más de 10 horas. Por la mañana, de camino a clase, el niño se encontró con Jean. Shannon estaba tan concentrado en sus pensamientos sobre la circulación de maná que parecía distraído y desenfocado, lo que preocupó a su amigo. A temprana edad, Shen tenía 2 círculos de maná en su corazón y fue reconocido como un genio, pero ahora el niño solo tenía un círculo. Y esto hizo que el chico se preocupara, sin saber cómo podría seguir adelante para llegar a ser perfecto. Pero entonces me vinieron a la mente las palabras que mi padre había dicho hace mucho tiempo, sobre que ese concepto de ideal no es más que un obstáculo al desarrollo, que es solo una ilusión creada por la arrogancia de la humanidad. El ideal es una mentira. Y entonces, como si fuera un clic, todo encajó. Quedó claro que la clave de la enseñanza de Ravel era la libertad de la imaginación, que permitía encarnar hechizos sin ninguna fórmula. La magia interactiva tenía una alta velocidad de lanzamiento, pero los hechizos eran convencionales. Si bien el método que le enseñaron a Shannon era salvaje y amplio, como el pensamiento mismo, permitía que la magia cambiara de forma. Aunque la magia en sí consumía resistencia en enormes cantidades, la capacidad de usar esta magia le producía al chico un deleite indescriptible. Al fin y al cabo, si hubiera conseguido superar ese mismo muro, habría podido alcanzar las mayores alturas. Al final de la semana escolar, Shannon recibió una llamada de su padre para regresar a la casa principal. El chico se sorprendió, pero cuando escuchó que su padre era el invitado, se dio cuenta de que lo esperaba e incluso adivinó por qué quería verlo. El padre estaba esperando al niño en la sala de recepción, y después de que el profesor lo trajo, se quedaron solos. La conversación giró inmediatamente hacia los estudios de Shannon en la academia, y el padre del niño expresó su descontento con esto y con el hecho de que nunca tomaba sus pastillas. En respuesta, Shannon afirmó que finalmente estaba empezando a hacer algo bien y que nunca abandonaría la magia. Al padre no le gustaba lo que consideraba ilusiones de su hijo, y el hecho de que éste siguiera perdiendo el tiempo en cosas vacías, aunque ya podría haber conseguido algo grande en otro campo. Pero el chico declaró obstinadamente que tenía la intención de convertirse en el mago más grande de la generación, pasara lo que pasara, y dirigir la Casa de la Magia. La discusión se prolongó y Shannon desafió a su padre a una apuesta. Si el niño logra ingresar entre los 10 mejores estudiantes de la academia en la evaluación intermedia, entonces su padre tendrá que apoyar su deseo de convertirse en mago por todos los medios necesarios. Si Shannon no puede, entonces el chico dejará la academia y se dedicará a la teoría, como quería su padre. Su padre suspiró y no creyó la declaración de su hijo, pero aceptó la apuesta. Parecía que, aunque no lo admitiera en voz alta, esperaba en su corazón que no fueran solo palabras vacías. Unos días después, se anunció la forma final del examen. La prueba tendrá que realizarse en formato de combate 1 contra 1. Es decir, será una pelea entre estudiantes. También serán observados por la gente de la Torre de Magos. Esta declaración hizo muy felices a algunos estudiantes, especialmente a Benjamin Samard, porque hacía tiempo que quería humillar personalmente a Shannon, no solo con palabras, sino también físicamente. La información sobre el formato del examen entusiasmó a todos los estudiantes.
especialmente la noticia de que vendrán observadores de la Torre Mágica. Todos sabían que la Torre Mágica era una organización internacional de magos, creada por los 12 más fuertes de ellos. Todos los magos del mundo soñaban con unirse a esta organización. Tras aceptar los deseos de su hijo, Igen Henner lo acompañó al tesoro subterráneo de la familia. Desde el primer encuentro no se llevaron bien, y cuando se supo que Shannon no era capaz de utilizar magia interactiva, Benjamin intentó humillar a esta última en cualquier oportunidad, y esta vez declaró que sería el primer oponente de Shannon y que definitivamente ganaría, porque quiere vengarse del chico que perdió hace 5 años. Su rivalidad comenzó hace 5 años en un torneo para jóvenes talentos. En la final, Benjamin perdió completamente ante Shannon en todos los aspectos. Entonces comenzaron a llamarlo perdedor. Y fue por esta razón que estaba tan feliz por la incapacidad de Shannon para usar magia, a pesar de todo su talento. Sin embargo, Benjamin nunca recibió la reacción deseada. Por el contrario, el chico preguntó sarcásticamente por qué debería tener miedo de alguien como él. Esta declaración enfureció mucho a Benjamín, porque estaba acostumbrado a que no podía refutar sus palabras, y trató de poner a este en su lugar. En respuesta, Shannon, sin miedo, le recordó su derrota en la competición de jóvenes talentos. También prometió que definitivamente repetiría ese incidente con el mismo resultado. Tiempo después, Shannon Hayner descubrió artículos en Internet con su nombre en el título. El chico supuso que la familia de Benjamin probablemente había tenido algo que ver con su aparición, pero estaba bastante contento con este hecho. Después de todo, no tenía ninguna duda sobre su victoria, y cuanto más atención se preste a esto, mejor será para él. En ese momento sonó el teléfono y apareció el número del padre de Shannon. Al no llegar a ninguna conclusión, el joven mago decidió pedirle ayuda a Mimir. El chico admitió honestamente que quería atraer la mayor atención posible durante esta prueba, ya que habían hecho un trato. El hombre no podía comprender por qué su hijo hacía eso, porque estaba seguro de que éste perdería. Le pareció increíble que el chico hubiera logrado encontrar la bata tan rápido. Y el tipo adivinó por sus palabras que ella sabía muy bien qué era aquello. Y en primer lugar a él, su padre, ya que su objetivo era convertirse en el mayor mago del mundo y el mayor jefe de familia de la historia. La conversación no fue precisamente dura, pero tampoco muy agradable. Al final, su padre le dio a su hijo una clara advertencia. Si deshonras la reputación de la casa, sufrirás las consecuencias. El día de los exámenes parciales, todos se reunieron en la arena. Además de los propios estudiantes, llegaron muchos espectadores, incluidos periodistas. El problema es que, en el estilo de Weidner, hay una magia especial, que se llamaba verdadero. Shannon simplemente se rió de sus intentos y le agradeció por ayudarlo a demostrar su genio como mago. Después de todo, iba a derrotarlo con sus hechizos del primer círculo. Para obtener las explicaciones necesarias sobre el artefacto y la magia en sí, el chico necesitaba conseguir el quinto círculo. O, para ser más precisos, el dominio del quinto círculo para poder abrir la quinta página de pruebas. El camino hacia la quinta vuelta claramente no fue fácil. Pero valió la pena empezar pasando la prueba de la tercera ronda. El tipo no intentó esquivar el siguiente y una explosión retumbó en la arena. Benjamín ya estaba feliz de poder ganar esta pelea tan fácilmente. Pero cuando el humo se disipó, Shannon permaneció en la arena, ileso, con una sonrisa tranquila en su rostro. Esto sorprendió tanto a Benjamin que se quedó sin palabras por un momento, pero luego comenzó a atacar con mayor fuerza, convocando más paneles mágicos. En respuesta, Shannon también lanzó un hechizo e invocó agua. Se formó en el aire en un instante, se reunió en un escudo y extinguió todas las bolas de fuego. 2 personas observaron la pelea desde las ventanas de la sala VIP. El hombre estaba muy desconcertado por la capacidad de Shannon de convocar agua en tan poco tiempo, prácticamente instantáneamente. Junto a él estaba una atractiva mujer con gafas y una tableta en las manos. En respuesta a su comentario, la mujer se dirigió a él como el maestro de la Torre Azul y le preguntó si había venido a este examen sabiendo que lo haría. Ken Barth, quien ha sido maestro de la Torre Azul durante varios años, respondió que no esperaba esto. Solo vio un artículo sobre el tipo en Internet y le interesó verlo en persona. La mujer meneó la cabeza con tristeza y se limitó a comentar que si se supiera de su visita, podría producirse una gran conmoción. El propio mago lo comprendió perfectamente y por eso se rió y afirmó que para eso están las salas VIP. En ese momento se sintió la presencia de alguien fuera de la puerta.
Cuando el invitado entró en la habitación, Ken lo saludó felizmente. En la arena, Benjamin continuó atacando a Shannon una y otra vez, y cada vez el chico repelía fácilmente todos sus ataques e incluso atacaba en respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, pudo formar una lanza de viento. Como la lanza era un hechizo del primer círculo, Benjamin pudo bloquearlo. Incluso se alegró de que con ese nivel no pudieran atraparlo. De repente, una lanza de viento pasó volando, giró y atacó a Benjamín por detrás. La herida solo podía llamarse un rasguño, pero el hecho de que Shannon pudiera controlar el hechizo liberado era desconcertante. Se sentía como si estuviera construyendo una casa nueva ladrillo a ladrillo. Shannon se mantuvo orgulloso en la arena, mostrando sus habilidades a todos. Era como si partículas de maná corriesen alrededor y dentro de su cuerpo, tratando de bailar en círculo. La forma en la que fue capaz de transformar su hechizo sorprendió enormemente a Benjamín. Sin creer lo que veía, el hombre preguntó si eso era posible. Shannon simplemente se rió, duplicando sus hechizos una vez más, y le aconsejó que no se distrajera si quería bloquear este ataque. 4 pájaros del viento se lanzaron hacia Benjamín. Al activar el panel de barrera mágico, el tipo pudo bloquear todo. Después de todo, a pesar de la cantidad, los ataques seguían siendo un hechizo de primer círculo. De repente, una de las lanzas cambió su trayectoria y lo golpeó en la espalda. Esto rompió la concentración de Benjamin. Los ataques se sucedieron uno tras otro, y Benjamin llegó a la conclusión de que en realidad no se trataba de un hechizo de lanza, sino de un hechizo de corte inverso, cuyo alcance era limitado. Y si te mantienes fuera de su alcance, el enemigo no podrá golpearlo desde un punto ciego. Al notar que su oponente mantenía la distancia, Shannon simplemente se rió de la inteligencia del tipo, y con un aplauso combinó a todas las aves liberadas en una sola. Los cortadores reunidos se transformaron en una lanza de viento con forma de un enorme pájaro, que atacó con una fuerza increíble. La capacidad de combinar hechizos sorprendió enormemente a los invitados de la sala VIP. Ken Barth se volvió sorprendido hacia el invitado que había llegado antes y le pidió que le explicara esto. Sin embargo, Egan Henner solo permaneció en silencio. Como jefe de una respetada familia de magos y mago del octavo círculo, él mismo estaba desconcertado por lo que estaba haciendo su hijo. Solo estaba claro que el chico estaba ignorando todas las reglas para construir el código fuente de los hechizos. Cada hechizo mágico tiene parámetros y condiciones de uso establecidos que los magos conocen a fondo. Por ejemplo, la magia de viento, cortador inverso, en la que se basaban los pájaros de Shannon, tenía un alcance limitado, pero la trayectoria de movimiento solo podía cambiarse una vez por activación. Debido a la previsibilidad de los hechizos, las peleas entre magos se convirtieron en una batalla de ingenio y reacciones. Las principales cualidades se consideraban la capacidad de anticipar claramente las acciones del oponente y reaccionar inmediatamente a las contracciones. Sin embargo, el estilo mágico del chico ignoró por completo los datos prescritos por el hechizo y era completamente impredecible. Otro golpe del chico envió a Benjamin al suelo. Riéndose, Shannon activó la magia del agua en forma de una bola de agua frente al niño. Logrando reflexivamente saltar hacia atrás y girarse hacia el ruido, el chico vio cómo otra bola de fuego explotó donde él había estado parado. Con un control preciso sobre la forma del hechizo, el niño formó una bola de agua alrededor de la cabeza de Benjamin. Por razones de seguridad, todos los uniformes de los estudiantes fueron encantados con una barrera mágica. Por lo tanto, cuando fueron golpeados por hechizos de ataque, los estudiantes no sufrieron mucho. Pero en el caso donde la magia entró en el cuerpo y bloqueó las vías respiratorias del chico, la barrera fue completamente inútil. Benjamin perdió el conocimiento por falta de oxígeno y el silencio cayó sobre la arena por un rato. Luego, el instructor que supervisaba la pelea anunció el final del encuentro y la victoria de Shannon Hayner. Cuando Shannon salió de la arena, recordó aquella vieja sensación de ganar competiciones cuando era niño. Su victoria, su magia, también interesó profundamente al jefe de la Torre Azul de Magos. En ese momento lideraba el ranking con un resultado inigualable y un amplio margen. El amigo estaba muy entusiasmado con la pelea del chico, especialmente con los ataques que era capaz de realizar. Comenzó a molestar celosamente al chico con preguntas sobre el método de entrenamiento que estaba usando, ya que era capaz de desarrollar tanto en tan poco tiempo. ¿Y qué clase de magia es esta? De repente se escuchó un estruendo. Todo tembló y el suelo bajo nuestros pies empezó a mover. Al día siguiente,
Jin encontró a Shannon viendo las noticias en línea. Se publicó un video de la pelea de ayer y una entrevista. Luego los periodistas bombardearon al tipo con preguntas sobre qué tipo de magia utilizaba, cómo lograba tales combinaciones, etc. Y de repente el jefe de la Torre Azul de Magia intervino en su conversación. Explicó a los periodistas que era la magia de un hechizo del cuarto círculo. Este hechizo permite a los magos activar hechizos cuya estructura han memorizado, reduciendo así el tiempo de activación. Pero como solo permite el uso de magia mucho más baja que el nivel del usuario, no es muy popular, y por lo tanto no es muy conocido. Shannon no rechazó esta explicación, y al mismo tiempo la ilusión de quienes le rodeaban de que había llegado al cuarto círculo. El chico respondió él mismo a la pregunta sobre la estructura de los hechizos, explicando que es muy fácil omitir el código fuente si modificas la fórmula tú mismo. Él llamó a esta magia modificada. Todos se dieron cuenta de que no era fácil hacerlo y, de hecho, el tipo provocó una revolución en la magia. Después de ver la entrevista juntos, Jin afirmó con escepticismo que nunca creería lo que el chico dijera allí, pero detuvo el interrogatorio. Su oponente mañana sería muy fuerte, por lo que fue al dormitorio para descansar bien y prepararse antes de la pelea. Al día siguiente, la pelea de Jin tuvo lugar en la arena de la academia. Shannon, por supuesto, estaba allí para apoyar a su amigo. Además, tenía curiosidad por saber a qué tipo de oponente difícil se enfrentaría. Y entonces se le ocurrió una idea. Después de todo, ¿qué le impidió también fortalecer su cuerpo con la ayuda de la magia? Esta casa se diferenciaba de las demás porque sabía complementar su magia con el atributo de la luna. La niña activó su magia, invocando un círculo mágico de gran tamaño. Jin logró establecer una barrera, pero esta no pudo soportar el impacto de la ola mágica de la chica y se rompió en pedazos. El golpe de maná fue tan poderoso que el tipo fue arrojado a través de la arena casi hasta el borde. El partido terminó y Amanda salió victoriosa. Durante todo este tiempo, Shannon observó la pelea atentamente, pensando en las características de los hechizos de la chica. Estaba claro que la combinación de atributos claros y oscuros creaba algo similar al resplandor de la luz de la luna. Esta combinación proporcionó sus propias propiedades especiales que no entraban en las características estándar del código fuente. Esto hizo que el chico pensara seriamente en contramedidas. En ese momento, Amanda, saliendo de la arena, giró la cabeza hacia el público y se encontró con la mirada de Shannon. Una lanza de hielo mejorada por el tercer círculo de interacción puede penetrar el caparazón de una tortuga. En ese momento, Amanda se acercó a ellos. La chica admitió que Jin era un oponente fuerte, y los chicos intercambiaron algunas bromas. Entonces la muchacha miró a Shannon directamente a los ojos. Quería confirmar con el chico si realmente era capaz de empezar a lanzar hechizos. Para ella era importante. El problema es que Amanda y Shannon se conocían antes de inscribirse en la academia. Sus familias están estrechamente entrelazadas y los niños a menudo se cruzan en diversos eventos. Tampoco entendía el comportamiento de Shannon. ¿Por qué llamó la atención si sabía que sus hermanos y hermanas mayores observarían de cerca sus acciones y lo que vieran sería visto como un desafío? Sin embargo, desde el momento en que resultó que el chico no era capaz de aceptar la magia interactiva, la chica nunca más volvió a hablarle. Anteriormente, cuando Shannon fue declarado incapaz de interactuar con la magia, su estatus dentro de la familia cayó en picado, y él mismo abandonó la carrera por el puesto de cabeza de la familia. Por primera vez en 2 años, Amanda le habló, y lo primero que le preguntó fue si realmente había aprendido a hacer magia. El niño no sabía si reír o llorar, habiéndole respondido algo así como que todo era verdad, pero que aún estaba lejos de ella. Shannon, para su sorpresa, recibió la respuesta de que en la batalla definitivamente lo descubriría. Y después de eso, Amanda se alejó. El tipo la miró sorprendido, sin entender muy bien sus palabras. Entonces Jin, como un amigo leal, explicó que Amanda sería la oponente de Shannon en su próxima pelea, y esa noticia realmente dejó atónito al chico. Cuando llegó el día de la pelea, Amanda esperó a que la pelea comenzara en la arena de la academia. Por alguna razón, Shannon seguía desaparecido. Los espectadores comentaban que la oponente se había asustado y se había negado a luchar, y el juez estaba a punto de otorgarle a la chica una victoria técnica. Pero entonces, Shannon irrumpió en la arena, despeinada y sin aliento, disculpándose por llegar tarde. El árbitro se enojó, pero permitió que comenzara la pelea, aunque no le dio oportunidad de recuperar el aliento al chico,
ordenándole tomar posiciones. Mientras calentaban antes de la pelea, la chica le preguntó por qué llegaba tarde a su duelo, a lo que el chico respondió con una amplia sonrisa que uno no puede entrar en una pelea con una oponente tan fuerte como Amanda sin preparación. Así que se preparó hasta el último momento. También te alegró ver a tu amigo. El joven mago invitó a todos a su fuego para descansar y conversar. Tres potentes rayos de fuego, acompañados de un rugido ensordecedor, se dirigieron hacia Shannon a gran velocidad. Había una sensación de que nadie podría hacerles frente, pero el chico logró poner una barrera. Todas las bolas de fuego se estrellaron en una densa corriente de viento. En ese momento, la chica lanzó un hechizo de tipo tierra, activando las agujas de tierra. El suelo de la arena se abrió y aparecieron púas justo debajo de los pies del hombre. Para esquivarlos, Shannon saltó en el aire. Si no era carne de oso de miel, entonces tenía que ser la carne del segundo monstruo, y a la niña le resultó difícil de creer, pero el tipo parecía estar esperando exactamente esto, lanzando otro hechizo. Una barrera apareció justo en el aire bajo sus pies, sobre la cual Shannon se mantuvo bastante firme. Ni el público ni la propia niña podían creer lo que veían. Era una barrera reversible que utilizaba como soporte. De pie sobre la arena, el chico era tan brillante como el sol, cegando literalmente los ojos de la chica. Esperando un ataque desde arriba, Amanda activó una barrera protectora. Shannon lo golpeó con todas sus fuerzas con un hechizo del primer círculo, la espada de aire. La onda expansiva de la colisión de los dos hechizos arrojó al hombre hacia atrás y aterrizó con una mano en el suelo de la arena. La niña estaba a punto de atacar cuando de repente sintió algo extraño. Su pierna estaba atada al suelo de la arena con ataduras de tierra. Al principio no entendió exactamente cuándo lo hizo el tipo, porque no había ningún hechizo. Y entonces se dio cuenta de lo que había sucedido cuando, al caer, su mano tocó el suelo de la arena. Sin perder tiempo, Shannon desató la siguiente explosión mágica contra su oponente. Tres bolas de agua se formaron en el aire y se precipitaron hacia la niña en forma de delfines. Habiéndose liberado de las ataduras, Amanda volvió a colocar la barrera de aire del tercer círculo, que fue capaz de bloquear todos los ataques. Shannon reaccionó bastante rápido y disparó lanzas de viento para bloquear el hechizo del ataque. Shannon fue considerado oficialmente un mago del cuarto círculo y usaba magia de memorización para ataques de alta velocidad. Y por eso todos sus hechizos, aunque eran inusuales, permanecieron solo del primer círculo. De repente, el hechizo cayó literalmente sobre la cabeza de la niña y la golpeó por detrás. Amanda inmediatamente lo reconoció como una versión modificada de la lanza de aire que usó en la batalla con Benjamin. Shannon pudo esconderse en el punto ciego de la niña usando la luz del sol como cobertura. Al igual que la primera vez, la gente vio la pelea en la sala VIP. También estuvieron Ken Barth con su asistente e Egan Hanner. El líder de la Torre Azul discutió la secuencia de acciones del niño, analizando cada paso. Elogió enormemente la habilidad con la que el muchacho utilizaba los hechizos que tenía a su disposición, e incluso recordó el apodo que había adquirido recientemente: el mago más hábil del primer círculo. Pero el padre de Shannon todavía estaba descontento con lo que estaba sucediendo, porque a pesar de las ventajas que el muchacho había obtenido en la batalla, todavía no era capaz de asestar el golpe decisivo. En la arena, Amanda se recuperó bastante rápido del golpe y decidió aprovechar todas sus oportunidades para expresar toda su admiración por la pelea. Para confirmar sus palabras, la niña activó el atributo Luna. Esta es una magia especial de la casa guardiana llamada Halo. Un gran círculo mágico de varias capas se formó sobre la niña. Entonces el chico fue golpeado por una enorme presión de poder mágico que se emitió en ese momento. Una luz brillante llenó la arena de batalla, envolviéndolo todo. En la sala VIP, Egan Hainer se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida. Para él, la batalla ya había terminado. Pero entonces el grito de sorpresa del asistente de Ken Barth llamó la atención de todos, y todos miraron hacia la arena. La luz sobre ella se disipó. Para sorpresa de todos los presentes, Shannon permaneció en la arena como si nada hubiera pasado, completamente ileso, con un círculo mágico de tipo fuego comenzando a formarse detrás de su espalda. En él, Amanda se sorprendió al reconocer la magia del segundo círculo, llamado Volcán de Fuego. La presencia de este hechizo en el arsenal del chico solo podía significar una cosa: Shannon Hunter llegó a la quinta ronda. Su instinto de lucha asombró a Shannon hasta el fondo, pero también daba miedo al mismo tiempo.
porque claramente le faltaba sentido común. Después de todo, si hubiera usado un lanzamiento de llamas disfrazado de un ataque de poder en ese momento, ambas manos del enemigo habrían recibido daños graves. Y por alguna razón sus defensas eran todas del mismo tipo. La nueva fórmula requería que se vertiera poder mágico en ella, y cuando el niño lo hizo, el libro comenzó a brillar muy intensamente. Se escuchó un crujido distintivo. Parece que Shannon logró romper varias costillas de John con su golpe, y cuando salió, no había nadie más en la habitación. Cuando Shannon volvió en sí, pudo ver a su alrededor una oficina llena de estantes con libros. De repente, una voz femenina lo saludó. Como resultado, John fue arrojado hacia atrás y perdió el conocimiento. Explicó que ella era la conductora encargada de probar la primera página, que estaba oculta dentro del libro. Entonces, el chico se dio cuenta de que en realidad no se había teletransportado, como había supuesto anteriormente, sino que había sido trasladado a una determinada dimensión espacial. Con Shannon quedaban 3 miembros, lo que significa que solo había 2 enemigos. Si supera todo con éxito, se le dará acceso a páginas que contienen información sobre el segundo círculo. Sin pensarlo, el chico aceptó someterse a las pruebas de inmediato, porque podrían ayudarlo en la próxima batalla. Y luego el conductor activó el inicio de la prueba. Alpha comenzó a convertirse en partículas de luz. Al principio estaba claro que la criatura que tenía delante no era un humano, sino una entidad mágica, pero fue sorprendente. Cuando la niña desapareció por completo, se escuchó la voz de Ravel y apareció una piedra flotante. La voz explicó que la piedra frente a Shannon era una gema elemental y contenía una cantidad indefinida de elementos naturales que se movían aleatoriamente. Y su tarea es establecer el orden final del maná en la cámara. Las gemas elementales siempre requieren un enfoque delicado y un manejo cuidadoso, ya que los elementos que contienen, cuando se mezclan, crean caos. El maná dentro de ellos es como una mezcla de granos de arena, sal, azúcar y pimienta, y el objetivo de la misión era separar de alguna manera todo esto. Para lograrlo es necesario dominar a la perfección la técnica de la mente. A Shannon le pareció increíblemente desafiante, pero también increíblemente interesante. El mago del pasado transmitió esta técnica directamente a la conciencia de su alumno, y el niño comenzó a estudiarla. No fue fácil, porque cualquier fluctuación adicional en el maná crearía una onda de choque y el tipo recibiría un duro golpe. El tipo fracasó una y otra vez, hasta que finalmente pude hacerlo todo perfectamente, y la voz del maestro lo confirmó. Al despertar en su habitación, el chico pasó un largo tiempo tratando de averiguar si todo lo que sucedió fue un sueño o no. Pero cuando miró el libro, vio páginas dedicadas al segundo círculo de la magia, el círculo de la resonancia. Cuando Amanda activó el halo en la arena, muchos pensaron que la pelea había terminado. Incluso la propia muchacha estaba a punto de abandonar la arena, confiada en su victoria y lamentando que el objetivo que había perseguido durante tanto tiempo ya no estuviera allí. Pero de repente, a sus espaldas empezaron a ocurrir acontecimientos inesperados que hicieron que la niña se diera la vuelta sorprendida y en shock. Shannon se mantuvo firme sobre sus pies en la arena y activó la magia del segundo círculo. En su mente, el hombre realizó la fusión del primer y segundo círculo del infinito. Al combinar los elementos del fuego y la oscuridad a través de la resonancia, el niño creó unas manos mágicas que literalmente destrozaron el halo de Amanda, aturdiendo a todos los presentes. Aunque su ataque falló, la niña estaba feliz porque su objetivo había regresado nuevamente. Shannon, después de invocar un hechizo de volcán ardiente, utilizó la resonancia para darle la forma de una ametralladora Gatling y abrió fuego contra la niña. La defensa de Amanda falló y la niña cayó al suelo de la arena inconsciente. Parecía que estaba destinado a golpearla, ya que venía del punto ciego. Pero Amanda bloqueó fácilmente el ataque sin siquiera moverse un centímetro. En la sala VAP, Egan Hanner se estaba preparando para partir nuevamente, y cuando el jefe de la Torre Azul le preguntó a dónde iba, respondió que necesitaba cumplir una promesa. Fuera de la arena, Shen se sentía como un limón exprimido y estaba increíblemente feliz de que nadie lo molestara ni lo agobiara con preguntas. Cuando la resonancia se sincronizó con el primer círculo en su cabeza, le ayudó a lidiar con la magia de Amanda. Y la técnica de control mágico ayudó a descifrar la estructura de la magia lunar. Y mientras el hombre intentaba comprender todo, el maestro de la Torre Azul de los Magos lo llamó. Ken Barth invitó al chico a hablar lejos de miradas indiscretas.
El hombre se preguntó si el niño ya había llegado al quinto círculo, ya que había usado un hechizo de segundo nivel en la pelea. Shen lo negó y cuando le preguntaron cómo usó ese hechizo, lo explicó como una modificación personal de la magia de memorización. Entonces Ken se preguntó si realmente era capaz de mejorar esa magia o si estaba ocultando algo. Por supuesto, esta afirmación fue tan sorprendente que era más fácil creer que un muchacho de 18 años todavía podría llegar al quinto círculo. Lo que vio dejó a Amanda en shock y sorprendida. La muchacha no podía comprender a qué clase de truco podía recurrir. Y mirando a los ojos de Amanda, que se abrieron como un conejo sorprendido, el chico sonrió y le preguntó qué creía que había hecho, y le aseguró que él mismo se ocuparía de los periodistas y que el chico debería ir a descansar hasta la siguiente pelea. Shannon respiró aliviada. Los ojos rojos de Ken Barth estaban envueltos en misterio. Se creía que con esta habilidad, el mago podía discernir la esencia del maná mismo, aunque no pudieron resolver el secreto del chico. El estilo mágico de Whitener era su mayor secreto, que no podía revelar a nadie. Poco después, Shannon tuvo otra pelea, que por supuesto ganó. Fuera de la arena, Amanda lo llamó. El chico se sorprendió por esto, ya que no esperaba que ella volviera a la normalidad tan rápido. La chica preguntó si podían discutir algo después del final. Desde afuera incluso podría parecer que la chica estaba tratando de confesar su amor. Pero Shen comprendió inmediatamente lo que realmente quería y sugirió ir a la sala de espera para resolver toda su pelea, lo que hizo a la niña increíblemente feliz. Al mismo tiempo, en la pantalla ancha del edificio de la oficina subsidiaria de la Torre Mágica, una joven observaba con irritación la entrevista de Shannon. Su hermoso rostro estaba distorsionado por una mueca desagradable, y claramente no estaba contenta con las victorias del chico, a pesar de que era su hermano menor. El nombre de la muchacha era Sarah Hunter, la hija mayor de la casa Hunter, y enojada le preguntó al joven qué debía hacer en esa situación. El nombre del entrevistado era Justin Hayner, y también era el hermano mayor de Shannon y Sarah. Sarah estaba preocupada por lo que le sucedería si traían al niño de vuelta a la casa. La muchacha no era tan talentosa como Shannon, y por eso la trataban peor que a él, lo que hirió su orgullo como hija mayor. Justin simplemente se rió de las preocupaciones de la chica. Abrazando a su hermana, comenzó a explicarle que no tenía sentido preocuparse ahora. Después de todo, a pesar de los logros que había alcanzado, todavía era incapaz de realizar magia interactiva. Y aunque haya inventado un par de trucos, todavía está apenas en la segunda ronda. La disputa entre ambos continuó al día siguiente. Discutieron hasta quedarse sin voz sobre quién ganaría. Después de la última pelea de Shannon y otra victoria, Jean Subel lo atrapó para felicitarlo por su victoria. La maestra de clase también se acercó a felicitar al niño. Todos querían ir a celebrar, pero Shannon se negó, alegando que ya tenía una reunión muy importante. Al salir de la academia, el chico fue recibido por un conductor con un coche caro para llevarlo a la mansión para una reunión. Después de mucho tiempo, el chico pisó el umbral de la casa familiar. Cuando se supo que el niño era incompatible con la magia interactiva, Shannon, contra los deseos de su padre, ingresó en la academia y se le prohibió regresar a casa. Ahora estaba allí nuevamente para reunirse con el jefe de la casa. Estaba esperándolo en su oficina para hablar. Shannon se rió entre dientes y confirmó que tenía mucha suerte con sus amigos. Igen Hanner fue el primero en iniciar la conversación, enumerando todas las deficiencias de su hijo en la magia y expresando su disgusto por su desobediencia. Una vez más expresó exactamente lo que esperaba de él, ya que no estaba destinado a convertirse en un mago con tanto talento. Estaba decepcionado, pero aún así valoraba los logros que su hijo había alcanzado a pesar de todo. Y por eso admite que el valor de su hijo en la batalla fue digno del título de verdadero mago. Por lo tanto, perdió la apuesta. A partir de este momento, Shannon es nuevamente reconocido como uno de los herederos de la familia y se le permite disfrutar de todos los derechos. Naturalmente, no iba a contarles nada sobre la magia de Rabel Whitener, pero aún así decidió revelarles algo. Al concentrar la magia en las yemas de sus dedos, pudo activar. El chico no tuvo más remedio que aceptar esta condición. Amanda estaba especialmente sorprendida. Fue capaz de reconocer sus propias balas de luz de luna en este. Después de todo, para poder liderar a la familia, Shannon necesita estar cerca de todos sus hermanos y hermanas. A lo que el chico respondió que se iba a asegurar de que todos lo reconocieran, y para ello, iba a ganar la Olimpiada Mundial de Magia en 2 meses.
La Olimpiada de Magia se celebraba una vez al año y solo podían participar magos menores de 20 años. El tipo prometió conseguir oro allí. Su país nunca había estado más arriba que el segundo lugar antes, y la plata pertenecía al actual líder de la Torre Azul de Magia, y el tipo iba a romper ese récord. Igen Heiner se preguntó si su hijo se daba cuenta de lo imposible que era esta tarea, a lo que Shannon confirmó que estaba al tanto de todo y tenía plena confianza en que podía lograrlo. Es cierto que tendrá una petición para su padre. Le pidió a su padre que no permitiera que sus hermanos y hermanas mayores interfirieran con él hasta que terminara la competición. En cualquier otra circunstancia, Igen Hanner difícilmente habría hecho esto, pero en este caso estuvo de acuerdo. Por la mañana, Shannon regresó a su dormitorio para continuar estudiando. Sin perder tiempo, inmediatamente comenzó a buscar la siguiente prueba de Rabel Whitener al llegar, pero no encontró nada. Lo único que le vino a la mente fue que necesitaba aumentar su resonancia al nivel de un maestro de segundo círculo. Y para ello, iba a dedicar todo su tiempo libre a verter magia en el círculo de resonancia, obligándolo a moverse en un ciclo. Como resultado, comenzaron a formarse dos bucles conectados entre sí, pero sin fusionarse. Al no encontrar nada, el chico decidió dar un paseo y aclarar su mente. Al llegar al terraplén, caminó tranquilamente a lo largo del río. De repente oyó un grito y algo voló directo a su cara. Todo se oscureció en los ojos del chico y en su rostro apareció una bolsa de plástico con un recipiente bastante pesado. Cuando el niño recuperó la conciencia después del golpe, Amanda apareció ante él. Resultó que la niña había ido de compras a una tienda cercana y había comprado un cartón lleno de leche de plátano. Ya fuera una partida en la que tenías que robar la bandera enemiga o en la que tenías que proteger tu piedra mágica, estabas a salvo. El chico le aseguró a la chica que no se sentía ofendido en absoluto y decidieron caminar juntos. La conversación giró hacia el viaje de ayer a casa y el hecho de que el chico todavía sueña con convertirse en el jefe de la casa. Esto es exactamente lo que soñaba cuando era niño. Habiéndose puesto la capa de mago, el muchacho se sumergió en el grimorio y cuando entró en el espacio del libro, vio a Mimir tumbado en el sofá. Esa noche, en la casa de la familia Hanner, Sara discutió con Justin lo que su padre les había dicho. Antes, había llamado a los niños mayores a su oficina y les había dado órdenes de que ni siquiera pensaran en tocar a Shannon durante los próximos meses. A Justin no le molestó tanto la orden de su padre, sino el hecho de que no se lo había contado realmente a los niños. No estaba muy preocupado por su hermano y hermana del medio, ya que tenían poco interés en la lucha por el liderazgo de la familia. Pero con Shannon, las cosas fueron diferentes. Él ya había expresado claramente sus deseos, y ahora ha sido aceptado de nuevo en la casa, e incluso con protección durante 2 meses. Este pensamiento seguía dando vueltas en mi cabeza. Después de discutir todas las posibles razones para tal orden, el hermano y la hermana llegaron a la conclusión de que el menor había hecho algún tipo de trato con su padre. Mientras Shannon estaba en el espacio de Mimira, llegó la mañana y el chico recibió una llamada de Ken Barth, el jefe de las sombras. Eran un escuadrón de espías de élite que trabajaban directamente para el jefe de familia. A Justin no le gustó la idea de darle tiempo a Shannon para cumplir el trato con su padre, por lo que decidió recurrir a la Torre de Magia Negra en busca de ayuda. Después de aprobar la evaluación parcial, Shannon fue felicitada en clase por ganar el primer lugar. Al entregar el certificado, la profesora de la clase sugirió que el niño mantenga el mismo nivel de rendimiento académico para poder ingresar a la Olimpiada Internacional. Shannon confirmó que eso era exactamente lo que pretendía hacer, y se sentó en su asiento. Naturalmente, no a todos en la clase les gustó esto, y algunos continuaron chismorreando sobre el chico, afirmando que perdería prestigio en los próximos exámenes. Después de clase, Shannon y Jean caminaban juntos a casa, y los chicos comenzaron a hablar sobre sus prácticas que comenzarían la próxima semana, y lo lindo que sería ir al gimnasio. Sin embargo, Jean decidió rechazar esto último, argumentando que era imposible ir al gimnasio con su amigo, ya que se volvía increíblemente aterrador durante el entrenamiento. La cantidad de esfuerzo y dedicación que Shannon puso en el entrenamiento con las máquinas realmente asustó a las personas que lo rodeaban. Pero el chico estaba muy preocupado por el hecho de que durante su entrenamiento en el estilo Whitener, descuidó por completo el entrenamiento, cuya importancia también fue mencionada en el libro del mago. Esto era necesario para mejorar la circulación de los círculos infinitos. Más tarde, también fue a la arena de las bestias mágicas para entrenar con monstruos.
El resultado fue la puntuación más alta, lo que no pudo sino complacer al chico. Mejorar el cuerpo físico condujo a una reacción más rápida, pero para pasar al tercer círculo, era necesario fortalecer los círculos del infinito, lo que Shen hacía en cada oportunidad libre. Entonces, si Shannon podía derrotar a un mago del quinto círculo uno a uno, Ken Barth le proporcionaría. Durante uno de sus entrenamientos de jogging, Shannon fue atacado desde la esquina. Y como introducir a su hombre en la selección nacional costaría una cantidad colosal de dinero, a cambio exigió que la Torre Mágica pudiera aumentar su prestigio ganando a su equipo. Y para lograrlo, Shannon necesitaba demostrar que tenía al menos la más mínima posibilidad de ganar. Shen no pudo evitar burlarse de Benjamin, haciéndolo enojar aún más. Después de todo, este último había causado problemas todo el tiempo, escondiéndose detrás del nombre de su familia. Y ahora que había perdido contra Shannon en la prueba, era fácil provocar al tipo. Naturalmente, Benjamin cayó en la trampa y atacó a Shannon con magia de combate, lo cual estaba estrictamente prohibido en zonas residenciales. El tipo tuvo que tomar el control del rubio enloquecido e inmovilizarlo. Pronto llegó la seguridad y Benjamin fue entregado a la guardia, aunque él se resistió. Las imágenes de la cámara de vigilancia fueron utilizadas como prueba, por lo que Benjamin Samard no pudo escapar del castigo. Al día siguiente, se publicó una advertencia sobre la infracción de Benjamin, pero solo le descontaron 10 puntos de penalización. Esto causó cierto entusiasmo en la academia. Benjamin Samard pertenecía a una familia bastante influyente, que a su vez hizo grandes donaciones a la academia. Por eso el tipo se salió con la suya tan fácilmente en público. Pero el padre reprendió personalmente al niño por teléfono, advirtiéndole que si la familia tenía algún problema por su culpa, él sería considerado totalmente responsable. Después de esta conversación, Benjamin estaba tan furioso que destrozó su teléfono. Es cierto que nunca admitió su culpa, puso toda la responsabilidad sobre Shannon y montó un berrinche. Fue entonces cuando el instructor Smith se le acercó. Dai simplemente sonrió con picardía en respuesta y dijo que era un secreto. De lo contrario, no sería tan interesante. En los pisos superiores de la oficina principal se estaba celebrando un banquete, relacionado con el clan mágico de Hainer. Escribió que a cambio de hacer la vista gorda ante el ataque de Benjamin, la familia Samard le daría a la familia Hainer una parte de las acciones de sus minas de piedras mágicas. Naturalmente, los Hainers estaban contentos con esto. La familia Samard necesitaba obtener un título oficial, y para ello debía tener buenas relaciones con todos. Por eso se vieron obligados a hacer tales concesiones, porque la víctima era la heredera directa de la casa Hainer. Al día siguiente, Shannon notó que la academia había aumentado la seguridad, y mientras observaba las innovaciones, el instructor Smith se acercó a él. Con el pretexto de la reconciliación y de la felicitación por el primer puesto en las pruebas, el instructor extendió la mano para un apretón de manos. En ese momento, Shannon se sintió invadida por una sensación de maná oscuro. Esto llevó a la idea de que el instructor Smith podría ser un representante de la Torre Negra de Magia. La Torre Negra era un grupo no oficial de criminales liderado por un mago que se hacía llamar el Rey de la Magia Negra. Y si el instructor realmente le pertenecía, entonces el chico no estaba seguro en absoluto en la academia. Para entender qué estaba haciendo Smith, Shannon decidió desmontar la estructura del hechizo. Y habiéndolo comprendido, reconoció en ello la fórmula para la magia del control mental. El instructor Smith claramente quería lanzar este hechizo en la mente del niño. Debido a las peculiaridades de la constitución del cuerpo, la mente del chico tenía una alta resistencia a las influencias externas. Pero para descubrir los objetivos, Shannon decidió seguir el juego y fingir que estaba hipnotizada. Satisfecho con el resultado, el instructor Smith comenzó a manifestar indignación porque, aunque no con seriedad, tenía que disculparse con un personaje tan defectuoso. Luego le ordenó al chico que tomara el chip y lo llevara siempre consigo, sin preguntar por qué. El chico asintió con una expresión vacía. Luego el instructor exigió saber sobre la modificación de la magia que Shannon estaba usando. Como el chico no podía hacerlo, fingió que tenía un fuerte dolor de cabeza. El instructor Smith decidió que se trataba de una defensa subconsciente, ya que la información era muy importante para el chico, y canceló la orden. El principio de la magia de control mental era penetrar el cerebro del enemigo con un control específico. Solo la Torre Negra podría usar tal hechizo. Los magos de alto nivel incluso eran capaces de destruir el cerebro de una persona, y por lo tanto,
Tal hechizo se consideraba prohibido. Si la orden involucraba un tema particular para la persona, ésta podría mostrar cierto grado de resistencia al control. Aumentar el control en este caso podría provocar daños al cerebro humano. Esto es exactamente lo que Shannon aprovechó. Y como el instructor se dio por vencido tan rápido, significa que no necesitaban conocimientos sobre modificación, sino algo más. Esto molestó a Smith y prometió averiguar toda esta información más tarde, cuando se hubiera logrado el objetivo principal. Luego detuvo la magia y Shannon fingió despertar. El instructor mostró preocupación en su rostro, ya que el chico parecía haberse encerrado en sí mismo durante la conversación, y le aconsejó que descansara más. Shannon estuvo de acuerdo y se despidieron y siguieron caminos separados. Moviéndose a un área más apartada, Shannon comenzó a examinar el chip. Resultó ser un chip de inteligencia artificial ilegal. Estaba claro que el chip le fue entregado al sujeto para incriminarlo y hacerlo parecer consumidor de un producto prohibido. Lo más probable es que esto se haya hecho para arruinar la reputación que estaba empezando a surgir. En opinión de Shannon, el propio instructor no necesitaba esto, aunque no se llevaba bien con él. Por lo tanto, se hizo por orden de alguien. La primera persona que me vino a la mente fue Benjamin Samard, pero actualmente tenía opciones limitadas. Por lo tanto, había una gran probabilidad de que se tratara de uno de los hermanos o hermanas mayores. La hermana del medio, Nina, no estaba muy interesada en la lucha por el poder. El hermano del medio, Michael, no solía recurrir a tales métodos, por lo que Shannon los excluyó a ambos con calma. Pero el hermano y la hermana mayores eran perfectamente capaces de hacer esto. Verificando sua agenda, que está lotada para o próximo mês, Nick, intrigado, pergunta sobre o nível de Entonces el chico decidió contactar a la Torre Azul directamente con Ken Barth. El encuentro con el jefe no resultó tan difícil. Era un ritual de iniciación. Ken no estaba de muy buen humor, pero Shannon no tenía otra opción, pues quizá no hubiera otra oportunidad. El líder estaba ocupado estudiando la inusual piedra de maná, y no todo iba bien en la investigación. Echando un vistazo rápido al objeto de estudio, el tipo lo reconoció como una piedra de maná elemental. Para no perder tiempo y volver a la investigación lo antes posible, Ken Barth apresuró al chico para que le contara todo lo más rápido posible. Pero Shannon no tenía prisa en hablar del asunto que le interesaba, pues estaba claro que en ese estado de ánimo no lo escucharían en serio, y más aún no lo ayudarían. Por eso empezó a hablar de la piedra filosofal. Como a chave está vinculada ao seu dono, outros caçadores e rankers não poderão entrar nesta masmorra. Então Julian provavelmente estará ainda mais seguro lá. Acredita, Lisa. Entonces, Shannon sacó exactamente la misma piedra de su bolsa. Pero esta piedra ya estaba perfectamente preparada para su uso. La idea de que el propio muchacho fuese capaz de afinar la piedra sorprendió tanto al jefe que incluso perdió el habla durante un tiempo. Fue asombroso, ya que incluso los famosos magos de piedras de maná de las torres roja y azul no pudieron resolverlo. Era muy difícil creer que un estudiante normal pudiera hacer frente a esto. Ken Barth sugirió que el chico tuvo mucha suerte en ese sentido. Shannon no lo negó y fingió que ese era exactamente el motivo por el que había venido. Ken le pidió que le explicara cómo logró configurar la cámara. Shannon respondió que él mismo no sabía cómo, simplemente sucedió así. El jefe no le creyó, pero prometió no interrogarlo y le pidió que lo examinara más de cerca. No entanto, quando viram Mason fazendo flexões com um dedo, eles ficaram muito surpresos. Shannon dijo que quería hacer un artefacto con él, sin importar la forma que tuviera, siempre y cuando aumentara la efectividad de la magia elemental. Luego la conversación giró hacia el pago de los materiales restantes, y Ken sugirió enviar la factura al padre del niño. Pero él se negó. Estaba claro que el hombre quería mantener en secreto la presencia de semejante artefacto para su familia. La cantidad no era pequeña, y Ken preguntó cómo quería el tipo pagar la cuenta en ese caso. Shannon sugirió sintonizar todas las piedras elementales de la torre y el maestro pudo observar el proceso. Es decir, ofreció un método de pago. Naturalmente, el maestro Ken estuvo de acuerdo. Y luego Shannon empezó a hablar sobre por qué vino aquí en primer lugar. Le mostró el chip al maestro y le contó cómo llegó a su posesión. Dijo que había magos de la Torre Negra en la academia y pidió ayuda para deshacerse de ellos. Ya era tarde y el asistente del jefe de la Torre Azul llevó al chico a su casa. Ya acostado en la cama, el chico repensó todo lo que le había sucedido durante el día. Fue increíble encontrarme con el elemental de piedra en la oficina del jefe de la torre y tener el artefacto a mi disposición.
Me vino a la mente nuevamente la conversación anterior. Al principio Ken se mostró escéptico sobre las palabras del chico sobre la Torre Negra. Después de todo, la única evidencia era este chip. Pero aún así decidí creer y ayudar a investigar toda esta situación. Unos días después, Shannon subía en el ascensor a los pisos superiores donde se encontraba el restaurante. Al mismo tiempo, mantuvo una conversación telefónica con un hombre de la Torre Azul. Tras aclarar algunos puntos, el joven colgó y salió del ascensor. Al entrar a la sala privada, Shannon saludó a los que ya habían llegado. Todos sus hermanos y hermanas mayores estaban reunidos en la mesa. Nina Hayner fue la primera en saludarlo. La niña estaba muy feliz de ver a su hermano un año después. Luego fue recibido por Mikhail Kanner. Como siempre, el hermano del medio fue terriblemente honesto y directo. Shannon fue la última en saludar a su hermano y hermana mayores. Justin logró poner una sonrisa feliz en su rostro y decir algunos cumplidos vacíos. Sarah saludó a su hermano menor con una cara no muy feliz. Todos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Justin se preguntó por qué el más joven había sugerido que todos se reunieran y almorzaran juntos. En respuesta, el hombre simplemente meneó la cabeza y dijo que simplemente extrañaba a todos. Y al mismo tiempo, asumió que los ancianos los habrían reunido de todos modos por una razón u otra. Sarah no era una persona paciente por naturaleza y explotó casi de inmediato, decidiendo que la más joven no la respetaba en absoluto. Entonces ella exigió una respuesta sobre si él iba a reanudar su competencia con los demás por el derecho a ser el cabeza de la familia. A lo que Shannon se limitó a reírse y dijo que era una pregunta estúpida, porque de todos modos, su hermana no creería una respuesta negativa, lo que significaba que no tenía sentido responder. La joven se puso aún más furiosa, pero Justin logró calmarla con unas pocas palabras. Entonces, como por casualidad, preguntó sobre la modificación de la magia que usaba su hermano menor y le pidió que compartiera sus conocimientos con su familia. Por supuesto que sería correcto contarle todo a tu familia, pero esta petición era una prueba para ver si el chico participaría en la carrera por la supremacía o no. Solo Shannon estaba completamente preparado para tal giro de los acontecimientos y se había preparado. El chico puso ojos tristes y exprimió una lágrima, fingiendo estar muy infeliz, explicando que, como persona incompatible con la magia interactiva, este secreto era lo único con lo que podía contar. Curiosamente, Nina se dejó llevar por sus lágrimas y apoyó su idea de no contar su secreto a los demás. Entonces Mikhail lo apoyó, por lo que el resto solo pudo aceptarlo. El resto de la cena se desarrolló en un ambiente bastante tranquilo, con conversaciones informales y risas, como es de esperar en una cena familiar. En algún momento, todos recibieron una notificación urgente en sus teléfonos a la vez, sorprendiendo a todos. La reacción de casi todos fue igualmente indignada, con la excepción de Justin, cuyo rostro estaba distorsionado por una evidente decepción. El informe indicó que el instructor de la academia, Latimer Smith, había sido arrestado bajo sospecha de ser miembro de la Torre Negra, luego de haber sido sorprendido intentando sabotear el equipo utilizado para realizar una prueba de supervivencia para los estudiantes de la academia. Fue solo por un momento, pero Shannon se dio cuenta. Después del almuerzo, el niño regresó a casa y en el camino contactó a Ken Barth por teléfono. Tom se preguntó cómo sabía el tipo que Smith intentaría sabotear el equipo hoy, a lo que el chico respondió que si juntabas la información sobre la presencia de una persona de la Torre Negra, el momento de la prueba y el deseo de arruinar la reputación de Shannon, entonces sabotear la prueba simplemente estaba pidiendo a gritos que se hiciera. Y la forma más fácil de dañar el equipo sería inmediatamente después de comprobar su integridad. Era fácil predecir que Smith lo haría hoy, y fue por esta razón que Jan Su, la asistente del jefe, pudo atraparlo en la escena del crimen. Anticipándose a todo esto, el chico le pidió al jefe de la Torre Azul que vigilara la sala de equipos con antelación, y él mismo fue a almorzar con su familia. Smith finalmente fue arrestado. También quedó claro que fue Justin quien mantuvo contacto con el mago de la Torre Negra. Aunque las pruebas de esto último eran solo circunstanciales, el hombre estaba bastante satisfecho con ello. Después de despedirse de Shannon, Ken prometió recompensarlo de alguna manera por hoy, ya que este incidente había aumentado enormemente la reputación de la Torre Azul. Y cuando el tipo colgó, hubo una poderosa explosión detrás de él. Sean fue lanzado al aire por la onda expansiva y arrojado hacia un lado. Una silueta emergió del humo, y se escuchó una voz masculina extrañamente familiar que lo llamaba por su nombre. Cuando el humo se disipó, Shannon reconoció a Benjamin Samard.
Su condición y comportamiento desconcertaron y preocuparon al hombre. El mago activó inmediatamente una serie de hechizos de fuego, tan pronto como vio el rostro de Shannon. El tipo tuvo que entrar inmediatamente en resonancia y activar el escudo de agua. Los ataques fueron más fuertes de lo habitual, y el adolescente intentó conectar varios escudos entre sí. Después de ouvir Private First Class, Mason achou que pistas de obstáculos y monstruos ao vivo eran muy divertidos. Shannon fue arrojado hacia un lado y recibió un fuerte golpe en la espalda. Incluso su mano se quemó. Benjamín estalló en una risa anormal y comenzó a regañar a su oponente. Tenía un aspecto anormal. Ojos inyectados en sangre, piel enrojecida, babeo. Todo parecía una reacción a una droga prohibida llamada Berserker. Cuando se utilizó, los círculos mágicos se aceleraron con fuerza, pero los vasos sanguíneos comenzaron a estallar, enrojeciendo la piel y las membranas mucosas. Lo más aterrador de esta droga era que la persona podía luchar hasta morir. Benjamin atacó, activando un hechizo que Shannon reconoció como infección de llamas. El hechizo se activó desde una distancia tan cercana que era simplemente imposible no lastimarse. La explosión se produjo a poca distancia, y Shannon cayó al suelo frente a Benjamin. Este último se sorprendió mucho de que el tipo todavía estuviera vivo. El hecho de que el tipo lograra bloquear sus ataques una y otra vez realmente enfureció a Benjamin. Él simplemente no entendía cómo esto podía pasar. Mason pensó que ese desgraciado no entendía nada y continuó a construir. Algunas cosas no cuadraban según todos los cálculos. El poder mágico con el que Benjamin atacó era demasiado grande para que un berserker solo tuviera tal efecto, lo que significa que había algo más. Shannon decidió poner a prueba sus conjeturas y activó la lanza de viento. Ele disse ao jovem para observar o que os outros times estavam fazendo. Esta vez Benjamin pudo esquivarlos, pero por alguna razón no reconoció la magia en sí. Aprovechando que el chico estaba distraído con los hechizos, Shannon saltó hacia Benjamin y le propinó un ataque aéreo desde abajo hacia arriba en la cara. Aquí os soldados têm que destruir monstruos. Habiéndolos dejado acercarse tanto, Benjamin activó el hechizo de atributo de fuego, disparo de fuego. Este hechizo era muy poderoso a corta distancia con un alcance de unos 7 metros. Pero lo que lo atacaba ahora era un orden de magnitud más poderoso. Shannon contuvo el aliento y se preguntó cuánto había que odiar a alguien para no solo consumir drogas ilegales, sino también implantarse un chip ilegal. O vencedor será aquele que finalmente apertar primeiro o botão vermelho localizado na linha de chegada. Shannon se dio cuenta de que el chico también tenía problemas de memoria y necesitaba ayuda urgente. Él solo se enojó aún más y comenzó a activar un hechizo tras otro. Pensando en voz alta, Shannon lamentó que el chip ilegal aumentaba demasiado todos los parámetros del usuario y era difícil de controlar. Irónicamente, lo que Shannon había estado buscando recientemente estaba precisamente relacionado con la amplificación. Y mientras observaba cómo el chip y la poción prohibidos alteraban la estructura de los hechizos mágicos, tuvo una revelación. La respuesta fue resonancia. Ela inmediatamente atacó seu oponente con una língua venenosa. Y Shannon se dio cuenta de que podía mejorar su magia de la misma manera combinando las corrientes de los círculos mágicos para acelerarla. El problema estaba en las consecuencias de la carga recibida. El tiempo que tardó un maestro de segunda ronda en utilizar dicha aceleración fue solo 3 minutos. Ele decidiu que seria fácil, que ele apenas mataria o próximo monstro e correria para a linha de chegada. Entretanto, esse monstro revelou-se muito forte. Al activar las agujas de tierra, el niño pudo alcanzar a Benjamín a distancia, perforándole la pierna. Las agujas representaban la magia del tercer círculo, y su aparición sorprendió enormemente a Benjamin. Las heridas no lo frenaron por mucho tiempo y otro hechizo de tipo fuego voló hacia Shannon. Shannon lo bloqueó con un escudo de agua. Solo que esta vez, el hechizo de agua pudo desactivar el fuego. A tela mostrou o tempo que John levou para pasar pela tira. Esto finalmente enfureció a este último, y se abalanzó sobre el tipo de frente, cayendo así en la magia activada del atributo oscuro, ceguera oscura, que lo cegó por completo. A esto le siguieron hechizos como la unión de la tierra y la unión del aire. Enredaron fuertemente al tipo, inmovilizándolo. Benjamín intentó escapar de ese encierro, pero nada funcionó. Mason se aproximou do sargento y se ofreceu para apostar en algo también. Disparó un único pulso corto y dirigido de maná al chip, sobrecargándolo. La sobrecarga del chip provocó una sobrecarga del cuerpo, lo que a su vez provocó un dolor intenso. Y esto lo dejó inconsciente.
Mason não ficou surpreso que o sargento estivesse apostando dinheiro. El hombre respondió al llamado y preguntó por qué lo había llamado tan tarde. Shen simplemente le restó importancia y dijo que nunca creería que no sabía lo que había sucedido. Todo estaba demasiado tranquilo para una batalla reciente, y la ausencia de transeúntes indicaba lo antinatural de la situación. Además, se dio cuenta de que había un observador que no interfería en nada. O primeiro sargento Quinn chamou o próximo grupo para comenzar. Además, debido al acuerdo entre ellos, los hermanos mayores no podían interferir ni estar cerca. Egan Hanner se rió al escuchar los argumentos de su hijo y admitió que era su observador quien estaba allí, y fue él quien le asignó al tipo una sombra llamada Sorel. En ese momento, otras sombras aparecieron para lidiar con las consecuencias. Egan Hanner repitió su pregunta nuevamente y el chico respondió que solo llamaba para alardear de su tercera ronda. Esto sorprendió al hombre e incluso le hizo sospechar que su hijo estaba ocultando deliberadamente el tercer círculo, ya que no había ningún indicio de su aparición. Shannon no lo negó, pero como solo estaba usando la aceleración de vuelta, la tercera vuelta en realidad no era cierta. El niño comprendió perfectamente que, incluso si tuviera 3 círculos, no sería capaz de enfrentarse a su hermano y hermana mayores. Mason, enquanto estava lá, percebeu que o chão sob seus pés estava tremendo e decidiu que isso estava acontecendo por causa do monstro. O que ele viu superou todas as suas expectativas. Mason olhou para o enorme monstro e perguntou o que ele estava comendo. E Shannon saludou a la sombra como se fuera una vieja amiga. O novato mal conseguiu escapar da zona de ataque. A Shadow le molestó la quemadura en la cara del niño y usó magia curativa, pero solo proporcionó una ayuda mínima. Agradeciéndole su ayuda, Shannon se dirigió al coche, dejando todo lo demás en las sombras. Sorel devolvió la máscara a su lugar y comenzó su tarea. Justin Hayner estaba de mal humor cuando entrou a su apartamento, mas sua magia negra já havia deixado marcas nas patas do monstro. Em breve, a pele desse monstro começará a apodrecer por toda parte. Na sede, todos observavam com preocupação o enorme ícone do monstro aparecer ao lado do distintivo do recruta. Justin se enojó por la risa. Después de todo, su orden fracasó. El mago extendió las manos en un gesto conciliador y dijo que tenía por costumbre reírse de todo. Y si el pedido falla, la torre devolverá el dinero con garantía de que el cliente está seguro. No hay necesidad de preocuparse por ninguna filtración de información, porque Smith se habrá ido por la mañana. A Justin realmente no le importaba la vida del instructor. Estaba más preocupado por la poción y las fichas, y cómo asegurarse de que la información sobre ellas no pudiera ser calculada. Y entonces el mago volvió a asegurar que no había necesidad de preocuparse. Benjamin Samard no pudo hacer ni decir nada más, pues después de lo sucedido no era más que un cadáver. El hombre le contó a Justin sobre el altercado entre Benjamin y Shannon, motivo por el cual el primero ahora está incapacitado. Mas ainda era un treino de tiro, y Mason abrió fuego con una... El mago explicó que, de hecho, al joven Hanner no le había pasado nada. Bueno, solo está un poco rayado. Embora seu olho estivesse se recuperando lentamente, Mason queria acabar logo com aquilo e acabar logo. O jovem ficou surpreso ao ver que, apesar dos ferimentos, o monstro atacava ativamente e ainda enxergava e ouvia bem. Justin se dio cuenta de que las sombras estaban al tanto de todos los acontecimientos que habían ocurrido, y le preguntó al mago si sabía desde cuándo una sombra había sido asignada a su hermano menor. Dijo que notó la sombra recientemente, por lo que no podía decirlo con seguridad. Justin estaba desconcertado por el hecho de que su hermano estuviera custodiado por Sorel, quien era esencialmente el líder de las sombras. La presencia de sombras significaba un gran aumento en la dificultad, y había que ser extremadamente cuidadoso. Esto significa que no será posible conseguir al chico por algún tiempo. En cuanto al chip que Shannon recibió de Smith, tenía un programa de autodestrucción instalado, así que tampoco hay nada de qué preocuparse. Después de resolver todas las preguntas, el mago se fue. Justin pensó en la necesidad de deshacerse urgentemente de todas las pruebas para evitar las sospechas del jefe de las sombras, Sorel. Algún tiempo después, Shannon estaba estudiando en su dormitorio. Por la mañana le informaron que el instructor Smith había muerto de un ataque cardíaco. El chico supuso que tal resultado también era posible. Lo único bueno fue que las sombras habían resuelto adecuadamente todas las consecuencias del duelo. En ese momento, llegó al teléfono un mensaje diciendo que la familia Samard había pagado el 43% de los ingresos de su mina para silenciar el asunto.
Egan Hunter se alegró porque era una suma grande incluso para su familia. Entonces, el chico dirigió su atención al anuncio de la Olimpiada Académica de Magia. Faltaban 53 días para ello, y la cuenta atrás ya había comenzado. El chico estaba aún más contento de que el tiempo de penalización por usar la aceleración de los círculos de maná terminara, y ahora ya fue posible empezar a entrenar nuevamente. Era necesario llegar al tercer círculo lo más pronto posible. Shannon vertió maná en el libro, y fui transportado a sus páginas. Cuando el hombre abrió los ojos, se encontró en un espacio blanco vacío. Al igual que la última vez, le esperaba un guía. La entidad se presentó como Beta y el conductor de la segunda prueba. Shannon tenía curiosidad por saber la naturaleza de la prueba, pero no dijo nada en voz alta. Beta continuó contando la historia sin las palabras del chico. Mason perguntou a Shaw por que ele estava resolvendo as coisas com o soldado Gene e não com ele pessoalmente. Nesse ponto, o sargento Heisey entrou na conversa e afirmou que Shaw deveria ter vergonha porque o recruta estava em sério perigo. Esta noticia hizo feliz al chico. Una nota especial de Beta es que habrá casi el doble de páginas que en el bloque anterior, pero eso también significaba que el tercer círculo era mucho más difícil de alcanzar. Y entonces la entidad mágica anunció el comienzo de la prueba. Después de esto, se escuchó en el espacio la voz de Raybel Widener, quien comenzó a hablar sobre la segunda prueba. 100 círculos mágicos aparecerán frente al chico, uno por uno, y tendrá que activarlos todos. Para ello, será necesario sincronizar cada uno con su propio círculo de resonancia, tras lo cual todo sucederá automáticamente. Cuando el chico empezó a hacer pruebas, resultó que cada círculo mágico se actualizaba cada 3 segundos. Si no logras sincronizar dentro de este periodo de tiempo, tendrás que empezar todo de nuevo. Al principio, aunque el chico estaba sorprendido, decidió que si revisaba constantemente todas las acciones, sería capaz de recordar la secuencia. O sargento Heisey foi promovido à segunda classe por se destacar no exame, mas esse sistema não existe mais. Suspirando tristemente, el chico asumió las pruebas. ¿Cuándo pudo regresar Shannon? Se sintió como si hubiera corrido un maratón. Resumindo, não existem tais regras e praticamente não há caçadores que tenham sido promovidos por causa disso. Pero no quería rendirme por eso. El chico se preguntó si habría algún tipo de patrón en esto. 2 dias de vida como um simples soldado raso foram suficientes para ele. Agora ele queria começar a se desenvolver. Estos libros también estaban destinados a ayudar en el desarrollo del estudiante. La noticia de que Idris no era el único libro de Raybel Weidner sorprendió mucho al chico. Esto significaba que, aunque no sabía nada sobre otros libros, aún así valía la pena buscar información sobre ellos. Cansado de estar encerrado en su habitación, Shannon salió a caminar. En el camino, el chico se encontró nuevamente con Amanda, quien había comprado una tonelada de leche de plátano. Los chicos se sentaron a charlar un rato. 2 soldados que guardavam o depósito de petróleo ficaram surpresos com a grande quantidade desses monstros. Atirar neles com armas de fogo era proibido devido ao depósito de petróleo próximo, e os tiros também podiam atrair outros agros. Eles só precisavam observar a situação até que as pessoas chegassem para montar os escudos. Así que insistió en que Shannon lo leyera de inmediato. Bajo presión de la muchacha, no tuvo más remedio que sentarse y leerlo todo. Cuando Shannon terminó, le devolvió el libro a Amanda. Pero entonces un momento de la conclusión llamó su atención. Afirmó que estas conclusiones se basaron en un análisis de información de manuscritos antiguos realizado por Raybel Weidner. Pediram que ele saísse imediatamente, pois não conseguiria fazer nada sem equipamento especial. Después de un estudio más minucioso, el chico llegó a la conclusión de que, aunque el libro utilizaba varias de las teorías del Gran Mago, la información era muy superficial. Luego se interesó en saber quién era el autor de esa obra. La niña dijo el nombre George Sand. Más tarde, Shannon buscó a George Sandy y descubrió que era un investigador mágico del que prácticamente no se sabía nada. Ni siquiera la edad ni el género estaban indicados en ninguna parte. Y este artículo fue su único trabajo. Al no poder encontrar más información, el chico decidió recurrir a una fuente más profunda, es decir, el jefe de la Torre Azul.